de paz en donde se van construyendo alternativas para esa conflictividad. Con la gran diferencia, y con esto no pretendo hacer un recorrido de todos esos conflictos, simplemente de remarcar 3 o 4 coyunturas, con la gran diferencia que en el proceso que nos encontramos hoy en día, y me refiero a una gran coyuntura que ha comenzado hacia mediados de la década del 70 y se ha profundizado en los 90, nos encontramos con la idea de un discurso único o el regreso de la idea más uniformadora. Todos los grandes procesos antiguos, medievales y modernos han tenido de alguna u otra manera antagonismos y presencias de distintas visiones y distintos anclajes. Pero hoy la globalización, sobre todo en la década del 90, aceleró una visión casi ataráxica de un discurso unidireccional. Más allá de lo tecnológico y de lo informático, desde el punto de vista cultural, como comentó también anteriormente Ana de Nonini, este discurso de choque de civilizaciones y de fin de la historia y de superación de las instancias conflictivas imprimió, inyectó de alguna manera una actitud casi, decía yo, de imperturbabilidad ante los cambios, ¿no? Como que había que asumir que se ingresó en una nueva instancia en la cual esa conflictividad al menguar generó un mundo más homogéneo y más igualitario. Sabemos muy bien, y sobre todo desde América Latina, que es todo lo contrario. Ahora, esa globalización también reactualizó muchas de las visiones más clásicas que el materialismo histórico tenía a mediados del siglo XIX, entre ellas la idea de estado de alienación, ¿no? Este estado mental de pérdida del sentido de la identidad se aceleró profundamente, o hubo un intento de hacerlo. Todos sabemos que hubo una reacción muy fuerte, sobre todo desde las periferias y desde América Latina. En general se suele ver que hay, como lo han trabajado muchos autores, identidades legitimadoras, identidades a lo largo de la historia que han presentado una visión particular de la identidad y ha sido desde arriba hacia abajo, identidades forzadas. También identidades de resistencia, identidades que de alguna manera fueron posiciones históricamente devaluadas o subalternas que han reaccionado contra esa imposición. Pero también, como dice Castells, hay identidades proyecto, identidades donde hay actores que utilizan los materiales culturales de los que disponen para poder conformar una nueva forma de anclaje. Bueno, la globalización es todo lo contrario a esto, es una especie de identidad legitimadora pero de no identidad. Es decir, de presentar la idea de homogeneidad como modelo que licúa, como decían anteriormente, que licúa las formas de referencia. Nosotros tenemos por suerte muchos pensadores en América Latina y en la Argentina que han establecido esto de no perder los marcos referenciales, de que es una perdurabilidad de la identidad latinoamericana, esa protoidentidad que se había conformado hace varios siglos, pero no apuntando a una nueva forma de homogeneidad, sino reconociendo que hay sedimentaciones y hay heterogeneidades. En la coyuntura de transformación sistémica internacional, que yo les decía a mediados de la década del 70, de gran magnitud, podemos tomar desde el mayo francés o desde la crisis de la OPEP a partir del 73 o 74, o el repliegue de los Estados Unidos en Vietnam, un enorme grupo de pensadores, sobre todo a través de Immanuel Boller, que ha llevado mucho hacia América Latina, plantean que la coyuntura de decadencia del imperialismo o general del primer mundo aceleró todas las nuevas vertientes de la periferia. Esto llevado al plano de la subversión cognitiva que se dio en la periferia, empezó a habilitar un montón de proyectos, revitalizó los procesos integracionistas, más allá que lamentablemente en la década del 70 América Latina sufrió las feroces dictaduras que retardaron los proyectos integracionistas que en la década del 50 y del 60 habían emergido. Pero con el tiempo, y después de esa terrible década que fue la década del 80, hubo toda una fase de revitalización de la idea de integración y la idea de una identidad colectiva para el sur. Pero sobre todo una revitalización de esto de una identidad de transformación a partir de lo que estaba siendo impuesto. Entiendo que esto parece palabras abstractas, medias teóricas, pero en un lugar tan simbólico como el que nos encontramos, digo San Cayetano, Liniers, es donde podemos ver cómo esa reversión se ha dado. Me refiero, por ejemplo, creo que muchos o casi todos los que estamos acá jamás hubiésemos imaginado que íbamos a vivir y presenciar la emergencia del Estado plurinacional de la República Hermana de Bolivia. Yo, que no me considero tan viejo, digo, jamás me hubiese imaginado cuando estudiaba en el colegio a fines de los 80 que iba a vivir un proceso de estas características, con las críticas que se le pueden hacer y sus misturas, ¿no? Que se ha abolido el Estado liberal. Y con todos los problemas que esto también acarrea. Pero esa es una manera de ver que esa subversión cognitiva se materializó en un proyecto político, ¿no?
Y digo sobre todo en esta región porque en este lugar donde nos encontramos, tuve la suerte de vivir durante muchos años acá en Montiel y Rivadavia, acá a unos metros, vemos esa heterogeneidad, digamos, vemos la Argentina auténtica, vemos, como le dicen algunos, Villa Bolivia, vemos los inmigrantes, vemos los argentinos, vemos la intersección entre capital y provincia. De acá mismo sale la peregrinación a Luján, donde vemos toda esa enorme heterogeneidad de lo que me refiero, porque si hay algo que caracteriza esa peregrinación es los crisoles, las diferencias, los colores, ¿no? Bueno, esta Argentina más auténtica también ha tenido una enorme transformación en estos últimos años, acompañando esa transformación estructural. Por otro lado, la década del 90 también planteó de que el Estado no servía y de que en esa ecuación de las identidades no había que apelar a la política. Fíjense que en las palabras del Sumo Pontífice, el segundo punto al que me quería referir es la rehabilitación de la política y el diálogo dentro de esa política, como comentó Ana Zagari. Desde el punto de vista regional, ese diálogo se aceleró más que nunca, por eso digo que esta coyuntura es facilitadora de nuevas opciones y de nuevas alternativas. Para que haya una integración regional debe darse una voluntad política, un fuerte liderazgo para otorgar consenso a esa identidad y esa voluntad política. Debe darse un proceso expansivo por distintos sectores, como empezó a revitalizarse, lazos institucionales, una nueva visión colectiva que supere la identidad preexistente y sobre todo un sistema cooperativo que va a tener conflicto y va a tener roces, por supuesto, pero sobre todo un nuevo proyecto y una nueva serie de expectativas colectivas, ¿no? Que es en donde deben anclarse los proyectos políticos. Yo decía, los procesos de integración regional en América Latina tuvieron un gran despegue en la década del 60, una enorme regresión con las dictaduras en los 70, la gran década perdida en los 80 por toda la gran crisis, aunque apuntó a una redefinición entre Argentina y Brasil, el Pacto Andino, el ALADI, o sea, toda esa crisis igual aceleró un montón de dinámicas. Una década tremendamente pragmática, como fue los 90, a partir de una integración estrictamente de internacionalización económica, pero los 2000 nos habilitaron ese último punto al que hacía referencia, ese diálogo, porque habilitaron la integración político-cultural. A partir de nuevas demandas, obviamente, toda la crisis que venía antes, pero en una revalorización política entre todos los distintos actores que conforman la región. Debemos tener en cuenta que para esta integración regional, otro de los puntos a los que me iba a referir era justamente cómo hay un humanismo, dice el Sumo Pontífice, que respeta las culturas originales, y se lo ha visto marcadamente en la presencia en el segundo centenario, en el centenario de la República Argentina y en general de la región. Decía, hay unos patrimonios socioculturales que habilitan que la integración vaya por nuevos canales. La heterogeneidad social y sectorial ya no es tomada como un elemento retardatario, porque nadie busca la homogeneidad política. Los distintos niveles de sistematización teórico-conceptual le dan riqueza y tampoco son retardatarios. Hay una percepción y un imaginario colectivo sobre la naturaleza humana que puede empezar a difundirse entre los distintos sectores que apelan a la integración en nuestra región. Y sobre todo un modo de percibir el rol que la región debe ocupar en el mundo, ¿no? Todos estos procesos quedaron bien claros en una serie de trabajos que se hicieron previos al bicentenario de la República Argentina, entre ellos uno de los muchos trabajos realizado por el Laboratorio de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, sobre cómo se veían las distintas regiones de nuestro país a partir del bicentenario, cómo veían dónde estaba anclada su identidad, cómo veían que habían avanzado como proyecto, como comunidad. Inicialmente, si uno lee ese informe, ya no queda tiempo, tengo que cerrar, pero si uno lee ese informe puede asumir como el entusiasmo colectivo que habilitó el segundo centenario, al revisarse valores y normas, generó replanteos que parecerían como bastante antagónicos entre las distintas regiones, entre el noroeste, Córdoba, el litoral, Buenos Aires, pero por otro lado, uno lo puede ver desde el lado lleno, porque se pueden ver interesantes hallazgos de que hay un imaginario heterogéneo pero compartido, de que se ve, por ejemplo, las distintas regiones del noroeste como los pueblos originarios marcan los orígenes de la nación, y eso se mixtura con la mirada en que el litoral observa que el nacimiento de la nación se da a través de los procesos de la inmigración y no estrictamente de los pueblos originarios. O como, por ejemplo, en gran parte de la Argentina se piensa la identidad como el resultado de distintas combinaciones, y eso no debe verse como algo negativo. Cómo se interpreta la diversidad. Es decir, todos estos elementos heterogéneos, que en algún momento se los podía ver como cierta hibridez,
hoy en día es la riqueza que puede materializar una consolidación de una identidad a nivel nacional y la consolidación de un carril cultural para la integración regional. Finalmente, y prometo que termino, era mucho lo que tenía para decir, pero yo no soy muy bueno calculando los tiempos, porque pretendía con esto disparar a una reflexión más sobre lo internacional. Muchas veces cuando hay una crisis de estas características, digo una crisis sistémica del sistema mundo, del orden internacional de tantas proporciones, como se ha generado de los 70 hasta la actualidad, con vaivenes, con decadencia hegemónica, con crisis del capitalismo como ocurre desde el 2008 en adelante, los replanteos muchas veces generan incertidumbres, ¿no? No se ve el riesgo de la oportunidad si no se ve la incertidumbre. Hans Morgenthau, uno de los hombres fundacionales, de verdad termino con esto, uno de los hombres fundacionales de las relaciones internacionales, decía que hay dos características de nuestra civilización y su actitud ante el mundo, la civilización moderna. Primero, la confianza en el poder de la razón, representado por la ciencia, obviamente. Y en segundo lugar, paradójicamente, la desesperación por el constante fracaso de la razón científica para solucionar los problemas sociales. Es ahí donde América Latina tiene un enorme espíritu, un enorme ímpetu vital para habilitar nuevas modalidades políticas para integrarse y para reconocerse, como ya no desde la autoridad, como históricamente ha ocurrido, sino desde lo diverso, reconociendo, no partiendo de lo diferente que es el otro, sino de lo que me caracteriza y me singulariza. Muchas palabras que nos da el Sumo Pontífice. Remarco lo que decían hoy temprano, de que en gran medida la elección del Sumo Pontífice hace que nos encontremos, ¿no? Ya que esto nos convoca justamente para el encuentro. Y fíjense qué interesante, nos encontramos en una significación internacional, porque en gran medida el cardenal Bergoglio, el Sumo Pontífice, alguien que nos conoce nuestra situación social, nuestra mentalidad, nuestras ideas, nuestros problemas, es como ver nuestra identidad reflejada en un espejo de dimensiones globales, ¿no? Y creo que eso hace que también este espacio, este tipo de lugares, se dinamicen aún más y logren irradiar sobre todo disparadores que quizás en otro contexto no sé si se hubiesen dado, pero apoyados en una coyuntura de cambio que sin duda va a devenir en un mejor estado de situación para América Latina. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Pasamos ahora la palabra a Carlos Leiva, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a dar el enfoque económico. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al padre Francisco de haber invitado a esta reunión. Tener que hablar después de personas tan brillantes y antes del ministro es un desafío complicado, sobre todo para mí, que venía preparado para hablar a las 2 de la tarde. Con lo cual, cuando empezó a hablar del padre Francisco, yo estaba vacío y ahora estoy inundado, porque han sido muchas las resonancias de las cosas que se han dicho por aquí. Me voy a apoyar sobre una expresión del padre Fargés, que me parece que ha sido de alguna manera comentada por todos, que es jugar con la palabra encuentro. Él mencionó encuentro, salir del encuentro de lo que viene, lo que obviamente supone básicamente una apertura para comprender los tiempos. Y también él mencionó en la Argentina particularmente el encuentro como reencuentro. Reencuentro significa buscar algo que está extraviado. Y eso en general se produce, esa búsqueda de algo que está extraviado, permítanme la metáfora, después de un incendio. Paradójicamente, cuando el incendio termina con el bosque, las cenizas se constituyen en minerales. Y el bosque abierto se inunda de luz y de sol, y ocurre el milagro que las semillas que estaban dormidas emergen. O sea, la paradoja de que los momentos extremadamente críticos de una sociedad le permiten ver con mayor claridad algunos valores que estaban escondidos. Y el reencuentro, me parece, de alguna manera tiene que ver con el reencuentro de algunos valores que van a tratar de recuperar aquello que destruyó la cultura del desenvolvimiento. Porque si hay algo que caracteriza no solo aquí, sino en todo Occidente, los últimos años, diría yo,
podemos situarlos a finales de los 70. Los economistas, ustedes saben, vivimos hablando de números y de cosas que se pueden contar, que naturalmente no son las más importantes, porque como decía un gran matemático, todo lo que es exacto es absolutamente insignificante. Vale decir, el amor no es exacto y es lo verdadero, lo importante. Y los números, en definitiva, son insignificantes. O sea que nosotros somos unas personas que alguna vez Tomás Carlini nos llamó los trabajadores de la ciencia lúgubre, y que el abate Galiani, 100 años antes, dijo que íbamos a constituir, siendo que éramos personas tristes, una secta. Y por lo tanto, ustedes van a escuchar hablar de un hombre triste y lúgubre a partir de hoy. La cultura del desencuentro empezó, obviamente, como un fenómeno cultural, incorporado en el planeta, movido por intereses e interpretado por dos dirigentes políticos emblemáticos. Uno es nuestra querida Margaret Thatcher y el otro es nuestro olvidable Reagan. Margaret Thatcher dijo: la sociedad no existe. Y seriamente lo dijo. Es decir, no hay nada que uno pueda imaginar que es el bien común. Y nuestro amigo Reagan dijo: el Estado no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Las dos afirmaciones indujeron a que el sistema occidental avanzara, ya veremos luego que lo empujó, por el camino de destruir la idea del bien común, a cada cual lo suyo y que se las ingenie, y a sacar el estado de la circulación, porque este tipo es un ogro pesado que es muy difícil sostener y no está para él construir absolutamente nada positivo respecto al bien común. Como ustedes imaginarán, como en un castillo de naipes, eso arrastra hacia abajo el sentido de la política, porque la política sin el Estado está vacía de contenido. Esa cultura del desencuentro, más allá de los males que produjo en el mundo, de lo que no me voy a ocupar, le produjo a la Argentina, en términos numéricos, dos cosas tremendas. La primera de todas es que, y esto